En algún lugar, entre la luz y la sombra, donde el lienzo arde y la palabra provoca, existe un espacio para los que no temen crear. Aquí, el arte no es adorno, es incendio, es pregunta, es revelación. Cada lunes de 11 a 12 del día, abrimos las puertas de este territorio indómito para que pintores y creadores compartan no solo su obra, sino su proceso, sus preguntas, sus obsesiones. Esto es La Galería del Diablo, un espacio de difusión para pintores y creadores, porque el arte no tranquiliza, revela, y a veces lo que revela, quema. Conducen Juan Carlos Jurado Reina y Rocío Soria Romero por 100.9 Cultura FM, donde el arte tiene voz y el diablo pincel. Buenos días a La Galería del Diablo, un programa sobre arte, sobre pintura. Para empezar, quiero agradecer a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a Radio Cultura FM por darnos este espacio. En efecto, la Casa de la Cultura, a través de esta convocatoria, nos cedió este espacio para presentar nuestro programa, La Galería del Diablo. Quiero agradecer también a Emiliano Passato, quien nos ha facilitado tanto el promocional como el intro, y también quiero agradecer a Diego y Alex, que nos acompañan en los controles. El día de hoy, en este programa, vamos a hablar del Museo Osvaldo Muñoz Mariño. Para ello hemos invitado a Jefferson Paz, director de este museo. Hablaremos sobre su labor al frente del museo y sobre el legado de este maestro, Osvaldo Muñoz Mariño, una figura fundamental para comprender la memoria visual y arquitectónica del Ecuador. Mi nombre es Juan Carlos Jurado y doy paso a nuestra querida Chio Soria. Hola, buenos días, qué lindo estar de nuevo con ustedes. Soy Rocío Soria, les doy la bienvenida a este espacio donde conversaremos sobre arte, sobre memoria, sobre cultura de una manera cercana y abierta. Estamos ya en nuestro segundo programa. Gracias por acompañarnos y seguirnos en nuestras redes sociales como @Galería del Diablo. Y ya como lo había anunciado Juan Carlos, comenzamos presentando a nuestro invitado de hoy, Jefferson Raúl Paz. Jefferson Raúl Paz es arquitecto formado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y actualmente cursa la maestría en Museografía y Gestión del Patrimonio Histórico en la Universidad Andina Simón Bolívar. Su camino profesional ha estado marcado por una búsqueda constante. Comprender la arquitectura no solo como construcción de espacios, sino como una herramienta cultural capaz de activar memoria, arte y patrimonio. A lo largo de su trayectoria, ha articulado el diseño arquitectónico con la museografía y la gestión cultural, participando en procesos que integran la conceptualización, planificación y montaje de exposiciones. Le interesa que cada proyecto expositivo construya una experiencia significativa, donde el espacio dialogue con las obras y con el público. Desde agosto de 2023, dirige el Museo de Acuarela y Dibujo Arquitectónico Osvaldo Muñoz Mariño. En este rol, ha liderado procesos de planificación, rehabilitación y programación cultural, promoviendo una gestión orientada a la accesibilidad, la calidad y la comunicación del conocimiento. Entiende él el museo como un espacio vivo en permanente construcción colectiva. Ha desarrollado asimismo proyectos curatoriales y museográficos en colaboración con distintas instituciones académicas y culturales del país, entre ellas la Universidad Central del Ecuador y el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, fortaleciendo así el vínculo entre la práctica artística, la investigación y la difusión cultural. Asimismo, ha participado en procesos de investigación relacionados con la arquitectura moderna y la recuperación de archivos históricos, convencidos de que el patrimonio documental es una fuente activa de conocimiento. También ha formado parte de la coordinación de la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito y ha desarrollado proyectos de diseño arquitectónico y dirección de obra, experiencias que complementan su mirada sobre el espacio desde la práctica profesional. Su trabajo se sostiene en un enfoque creativo y colaborativo, comprometido con fortalecer el diálogo entre arquitectura, arte y patrimonio.
cree en la arquitectura como una forma de mediación cultural, capaz de generar encuentros y abrir nuevas lecturas sobre nuestra historia y nuestro presente. Buenos días, vamos a empezar entonces con la entrevista. El día de hoy contamos con la presencia de Jefferson Raúl Paz. Es actualmente el director del Museo Muñoz Mariño, museo ubicado en el barrio de San Marcos. Hola Jefferson, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Rocío. Qué gusto poder estar acompañarles y estar aquí con ustedes esta mañana. Buenos días con todos los que nos escuchan. Excelente, Raúl. Voy a contar una anécdota interesante. El año pasado tuve la oportunidad de exponer mi obra pictórica en el Museo Muñoz Mariño y una vez inaugurada la exposición, recuerdo que se acercó a mí el director del museo, es decir, Raúl, y me dijo, yo a ti te conozco, tú eres Juan Carlos Jurado. Y yo lo miré, ¿no? Y yo también me di cuenta de que se trataba de un rostro conocido. Y le dije, disculpa, ¿me podrías decir de dónde te conozco? Y me dijo, tú fuiste mi profesor en la Universidad Católica. En efecto, en los años que ejercí la docencia en esta universidad, específicamente en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte, tuve como alumno a Raúl. Y una cosa que me gustó mucho que me dijo Raúl es que de alguna medida y en alguna medida había colaborado en el interés, en ese interés que se despertó en Raúl por el arte y en particular por la arquitectura. Entonces, Raúl, háblanos un poco de este trayecto, de tus estudios, de tu paso por la universidad y de qué manera entiendes actualmente la arquitectura después de este trayecto. Mi paso por la arquitectura es mucho de azar, diría yo, ya que la verdad yo quería ser artista visual. ¿Ya? Y me pasó mucho que, como a varios les debe pasar, me dijeron que del arte no se vive y que escoja otra cosa. Ah, o sea, ya fuiste con el interés más bien hacia el arte, ¿no? Ajá. Pero de alguna manera estás conectado también y Sí, sí, tienes esa responsabilidad ahora de difundir, ¿no? A través de tu trabajo, sí, la obra de muchos artistas, sobre todo artistas jóvenes. sí. Y básicamente fue que cuando yo entré a la universidad, o sea, sin saber de qué se trataba la arquitectura, me encontré como docentes como tú y como la doctora Shaina Monar, que me hicieron entender que la arquitectura va más allá que solo construir y, y que tiene que estar muy ligado al arte y a la memoria, y eso me inspira bastante. Exactamente, y tú justamente haces esa relación entre arquitectura y memoria. Te pregunto entonces, ¿de qué manera, sí, la arquitectura podría ser esa forma de cuidar la memoria y no solamente se reduce al diseño de espacios? ¿De qué manera o estableces esa relación entre arquitectura y memoria? Porque, como no recuerdo el autor, pero un arquitecto dijo, la arquitectura es la voluntad de la época. ¿Puedes repetir La esa frase? arquitectura es la voluntad de la época. La arquitectura es la voluntad de la época. Ajá. Ajá. Entonces, bajo esta premisa, yo creería que todo edificio en Quito nos cuenta una historia. Puede ser a escala de la ciudad o a escala personal. Tu casa te cuenta una historia, donde tú viviste te cuenta una historia, tu barrio te cuenta una historia. Todo espacio tiene memoria y esa memoria se conserva a gran escala a través de los edificios, los monumentos, las plazas, parques, el espacio público. Los museos son un espacio arquitectónico que conserva la memoria. Ujú. Y por eso este interés, y no solamente interés, sino esta necesidad de conservar los espacios. A mí me da mucha tristeza, por ejemplo, cuando se destruye alguna casa bonita
de la Mariscal, por ejemplo, ¿no? Ahí encuentras casas muy hermosas y de repente ves que han quitado esa casa y en su lugar han puesto un edificio. Para mí, por ejemplo, es una forma de no obedecer este objetivo de la arquitectura, ¿no? Conservar la memoria. ¿Cómo lo entenderías tú? Yo entiendo desde el hecho de que en la ciudad de Quito, desde hace unos años ya, pero antes solo se entendía la arquitectura patrimonial como la arquitectura, la precolonial o la colonial, Ujú. hasta la republicana, ¿no? Y se daba valor a eso, a la arquitectura colonial, republicana y los hallazgos arqueológicos de la precolonial. Sin entender que existe una época en Quito, una época moderna, una arquitectura moderna, que nos habla de otra época, de una época de modernización de la ciudad, de otros entenderes y saberes y otras maneras de vivir la ciudad, ¿no? Y que eso nunca, bueno, ahora, gracias a algunas personas que hacen una excelente gestión, se puede valorar, pero en otros tiempos no, porque lo sentimos muy cercano, Mm. lo sentimos muy cercano, o sea, los 60, 70, 80 aún los sentimos muy cercanos, pero no entendemos que también ya es patrimonio. Claro, y yo creo que de alguna manera estás mostrando también una evolución en tu forma de entender la arquitectura. ¿Podrías tú identificar esa evolución desde cuando, por ejemplo, ingresaste a la carrera hasta el día de hoy? Así que, Sí, definitivamente sí, porque cuando entras a la carrera entras con otros ojos, con otras miradas y con otros sales, o sea, o cruzas la carrera, comienzas a ver a la ciudad, a los espacios, a los edificios. Ya no te fijas en dónde está ubicado, o sea, no te fijas si es bonito o feo el edificio, que me parecen términos un poco burdos, sino más bien te fijas cómo se maneja la luz, el desplazamiento del edificio, la altura, la materialidad, cómo interactúa el edificio con la ciudad. ujú. Ujú. Sí, y por ejemplo es fascinante cuando ves fotografías del Quito antiguo y encuentras que existió tal biblioteca o tal pasaje que ahora ya no se encuentra Ujú. en el Quito, en el centro de Quito, ¿no? Entonces, de alguna manera también puedes, y siguiendo un poco tu línea argumentativa, entender que esos otros edificios también obedecen a ciertos intereses y a ciertas visiones de la arquitectura, ¿no? Que se fueron imponiendo más tarde. Sí que a la final no se entiende muy bien algunas decisiones, o sea, Ujú, yo lo veo de esa manera. En este caso en el que tú mencionas en particular existía la biblioteca municipal, ujú. justo entre la Guayaquil y la Pichincha, Claro. y era un edificio Sí, hermoso, claro, en fotografías tú ves que es un bellísimo, edificio bellísimo. bellísimo neoclásico, en unas partes ecléptico, pero ya no está, y en vez del edificio está una plaza, Ujú. que una plaza. Sí. Tengo otra pregunta. Em, Cuando fuiste estudiante, ¿imaginaste que algún día estarías dirigiendo un museo? ¿Sí? Y en particular este museo de arquitectura. ¿De qué manera y cómo fue este paso del egresado de la facultad a dirigir el Museo Muñoz Mariño? No fue desde egresado, la verdad. Yo a partir de cuarto, quinto semestre comencé a trabajar con la doctora Shaina Monar. Ujú, En ese tiempo ella estaba haciendo una investigación para su doctorado de arquitectura moderna en Quito, 1954-1958, que es el contexto de la 11ª Conferencia de Cancilleres. ujú, Dentro de ese proyecto hicimos varias investigaciones, o sea, me enseñó el valor del archivo documental. Recorrimos la Universidad Central, la Cancillería, el municipio, varios lugares entendiendo cómo la ciudad había crecido en esa época y dentro de esos archivos también conocimos los archivos de diferentes arquitectos, entre ellos Muñoz Mariño. ujú. Nos acercamos a la casa del arquitecto, conocimos a su viuda, la señora Cristina, a cual le mandó un saludo muy afectuoso y, y ahí comencé a conocer la obra del arquitecto. No, yo había conocido el museo, Ya lo conocías yo había conocido anteriormente. el museo, claro, porque yo estudiaba abajo del museo en la Escuela Sucre Ah, mira, claro, muy y, cerca. y subía a los cursos de acuarela que daban en el museo, pero nada más. Al arquitecto nunca lo conocí, o tal vez sí lo conocí cuando era niño, no lo recuerdo, pero conocí a la viuda en ese momento y conocí la obra arquitectónica, o sea, lo conocí desde otro ámbito, desde el arquitecto. Conocí la obra arquitectónica y bueno, y la investigación siguió, nunca dejé de trabajar con Shayarin en investigar, como asistente de investigación
y como apoyo también a veces logístico en algunos documentales y otras cosas que hemos hecho. Y en el 2022 el arquitecto cumplía 100 años, y con la señora Cristina, la viuda, y Shayaina Monar, realizamos la exposición Disyunciones, que era 100 años de Muñoz Mariño. Una obra que recopilaba arquitectura y acuarela y dibujo. Sí, luego vamos a hablar justamente de Muñoz Mariño, porque tú resaltas mucho esa faceta de Muñoz Mariño, de este gran artista, que es la del arquitecto, ¿no? Luego vamos Sí. justamente a profundizar en la vida de Muñoz Mariño. Te voy a dejar con otra pregunta, Raúl. ¿Hay alguna experiencia personal o momento clave en tu formación, sí, que sientas que te preparó de manera definitiva para asumir la dirección del Museo Muñoz Mariño? Sí. Eh, Así como definitiva para asumir la dirección del museo, no, pero hay dos momentos claves en mi vida que me hicieron decantarme por el arte más que por la construcción. Y justamente fue en los primeros semestres contigo, fue cuando pude conocer las lecturas de Nietzsche. Ah, mira, qué interesante. Sí, cuando pude conocer las lecturas de Nietzsche y las concepciones de Nietzsche sobre el arte, y también las concepciones de la obra artística y de la obra artística, cuando entendí que el arte también es filosofía y también es pensamiento, y hay un montón de cosas detrás del arte y la arquitectura, fue cuando decidí en verdad que la arquitectura es algo que yo quiero hacer, pero desde otros lugares. Ujú. Magnífica esta reflexión, Raúl. Y en efecto estás ya hablando de filosofía, ¿no? Hay toda una filosofía sobre el arte, la arquitectura, justamente a partir de estos principios filosóficos es considerado como un arte, ¿no? Por ejemplo, hay este famoso autor Hegel que considera que es una de las artes más importantes, ¿no? Eh, Otros se decantan por la música, sí, pero justamente hablamos de la arquitectura y entendemos que la arquitectura es un arte. Sí. Sí, y pienso que tú has entendido eso y que Muñoz Mariño en su vida también de alguna manera logró y, no separar ni hacer más notoria esta separación entre, por ejemplo, el arte y la arquitectura en cuanto a construcción, sino que trató de unirlas, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, me queda una preguntita más antes de pasar al siguiente momento. Eh, ¿Cómo ves ahora tu trabajo? ¿Sí? ¿Cómo es tu trabajo en la dirección del Museo Muñoz Mariño? ¿Te sientes a gusto, te sientes realizado en el trabajo que realizas actualmente? ¿Cómo es tu vida cotidiana si la relacionas con tu trabajo en la dirección del museo? Bueno, el trabajo en el museo ha cambiado completamente mi vida cotidiana. Es un trabajo bastante satisfactorio, es un trabajo bastante duro porque la gestión cultural en este país es un trabajo bastante duro, pero es un trabajo bastante satisfactorio porque yo soy fiel creyente de que el arte es una herramienta. El arte es una herramienta de protesta, el arte es una herramienta de difusión, el arte es una herramienta incluso en algunas épocas, el arte es una herramienta de adoctrinamiento, Mm. pero siempre ha sido una herramienta. El arte no solo es contemplación, aunque a veces se confunde, pero es satisfactorio encontrar nuevos artistas de mediana trayectoria, que están empezando, y poder brindarles un espacio donde se puedan conocer y que su obra salga del taller y la vean expuesta. Me ha dado mucha satisfacción, la verdad. Sí, claro, por eso la importancia del museo, ¿no? O sea, que la obra ya deje de estar en la oscuridad del taller, por ejemplo, del artista, sino que ya sea expuesta. Y para eso está este espacio ubicado en el centro de Quito, y justamente en la calle Junín, es un espacio apropiado, magnífico, ¿no? Que tiene todas las condiciones para que una obra sea contemplada también, como tú dices, pero que también te haga reflexionar, ¿no? Te impacte, Sí, te sí. haga pensar. ¿Sí? Sobre el arte y su función en el mundo actual. Hacemos una pausa y vamos al segmento cultural.
Llegó el momento de abrir nuestra bitácora. Apuntes, procesos y secretos de la creación. Osvaldo Muñoz Mariño, el arquitecto que pintó el mundo. Hoy exploramos la vida de Osvaldo Muñoz Mariño, una figura brillante de la arquitectura y el arte en el Ecuador, cuya trayectoria fue moldeada por el arte de viajar. Para Muñoz Mariño, viajar no era solo trasladarse, sino una forma de abrir espacios a nuevas formas de ser, conectando con culturas que ampliaron su visión del mundo. Su historia comienza en Riobamba, donde su talento precoz fue descubierto por el artista Leonardo Tejada, quien lo introdujo en el mundo de las acuarelas. Tras la muerte de su padre, se mudó a Quito en 1937, donde equilibró sus estudios con el trabajo en proyectos viales, aunque su verdadera vocación, su verdadera aspiración siempre fue estudiar en México. En 1945, con la recomendación de Benjamín Carrión, viajó a México para formarse como arquitecto en la UNAM. Fue en este periplo internacional donde su identidad creativa terminó de explotar. En las aulas universitarias tuvo el privilegio de ser alumno de Joseph Albers, el maestro alemán que le enseñó cómo la atmósfera y la luz influyen en los colores, perfeccionando su técnica en la acuarela. Durante sus viajes, Muñoz Mariño tejió una red de influencias impresionante. Se relacionó con los grandes de la pintura mexicana como Frida Kahlo, Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Pero su curiosidad no se detuvo en las artes visuales. También compartió con figuras literarias de la talla de Gabriel García Márquez, Gabriela Mistral y Julio Cortázar. Como arquitecto fue un visionario que intentó fusionar la imagen de la ciudad antigua con la arquitectura moderna. Esta propuesta innovadora no siempre fue bien recibida. Sus ideas enfrentaron resistencia social y críticas de sectores tradicionales que no comprendían su hábito de describir proyectos con una narrativa profundamente poética. A pesar de las controversias, su legado es indiscutible. En la década de los 70 regresó definitivamente al Ecuador para enfocarse en la pintura y años más tarde fundó el Museo de Acuarela y Dibujo Muñoz Mariño en Quito. Fue galardonado con el Premio Nacional de Cultura Eugenio Espejo y la Orden Mexicana del Águila Azteca. Osvaldo Muñoz Mariño falleció en febrero de 2016. Son 10 años ya de ello, dejándonos una obra que es testimonio de la intersección entre la experiencia personal y la creación artística. Magnífico el texto que nos leíste, Chío, sobre la vida, obra y trayectoria de Osvaldo Muñoz Mariño. Mientras leías ese texto, ¿sí? Y entre algunas de los datos que nos mencionaste está que él vivió en México, ¿no? Tuvo incluso entre sus amistades a grandes de la pintura mexicana. Dices que fue también su sueño, ¿no? El día de ayer, justamente mientras preparábamos este programa, yo te había preguntado ¿por qué pones esa música? ¿No? Habías puesto música mexicana de fondo y me dijiste que era para entender un poco y empaparte de la obra y trayectoria de Muñoz Mariño. ¿Podemos escuchar esa pieza que escogiste justamente para hablar de Muñoz Mariño? Pues sí, justo cuando yo escribo cualquier tema que escriba o de lo que quiera que escriba, me encanta poner una música de fondo para que me vengan ideas. Entonces se me había ocurrido ese rato buscar una canción mexicana que también me gusta tanto, ¿no? Que también me inspira tanto a escribir. Y me acordaba de un tema de Agustín Lara, que es esta canción que se llama Noche de Ronda. Entonces estaba buscando una versión instrumental y creo que esa es como que la música ambiental que necesaria, ¿no? Como para escribir. Vamos entonces a escuchar esa canción de la que habla Chío Soria, esa canción que escuchaba el día de ayer mientras preparaba este guión sobre Muñoz Mariño. Vamos a ver, ¿no? Vamos a escuchar.
En la Galería del Diablo. No te desconectes. Síguenos en Facebook e Instagram como @Galería del Diablo y mantente al tanto de nuestros invitados y programas. Vamos a una breve pausa y regresamos por 100.9 Cultura FM. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. No solo cambiamos la programación, multiplicamos las voces. Llegan nuevos sonidos, miradas frescas e historias que nacen del arte, la música y las culturas que se mueven con voces que no piden permiso. Un espacio para expresarte, para crear sin moldes y escuchar algo diferente. Porque la radio evoluciona, se reinventa y se activa. Cultura FM 100.9, la radio que suena diferente. Y el género electrónico también tiene su espacio. Global Dance, la selección semanal de sonidos electrónicos creados por productores del Ecuador y el mundo. Música pensada para escuchar, sentir y conectar. Transmitimos todos los sábados, desde las 20 horas, en Cultura FM 100.9, desde Quito, Ecuador. Global Dance. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en la Galería del Diablo. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos por 100.9 Cultura FM con más arte, más diálogo y más voces que construyen cultura. Regresamos con la Galería del Diablo. En esta segunda parte vamos a hablar con Raúl acerca de Muñoz Mariño, de este gran maestro de la acuarela y de la arquitectura también, nacido en Riobamba. Lastimosamente falleció ya hace algunos años. Tuve el honor de conocerlo. Yo trabajé durante algunos años en el medio de los libros, de la venta de libros. Y recuerdo que en una ocasión se acercó el maestro, un señor ya bastante avanzado en años y muy alto, por cierto, es lo que más recuerdo, era bastante alto, y me preguntó, ¿se ha vendido bien mi libro? Y en efecto, en ese momento me preguntaba por una edición de lujo de la obra de Muñoz Mariño que tiene como portada una acuarela de la iglesia de la compañía, de la fachada de la compañía. Libro que se vendió bastante bien, estoy hablando de aproximadamente el año 2004-2005, y tuve en ese momento la oportunidad de hablar con el maestro, ¿no? No pude profundizar mucho porque también estaba apresurado, tenía que dedicarse a hacer otras cosas, más bien le interesaba cómo había circulado su libro, pero justamente aproveché mirando estas acuarelas de este libro. Y en efecto no fue la primera vez que vi las acuarelas de Muñoz Mariño. Visité más o menos cuando tenía unos 17, 18 años el Museo de la Acuarela y me topé con la muestra de Muñoz Mariño, donde
contemplé algunas acuarelas no solamente de Quito y no solamente de Ecuador, sino de Europa. Él había viajado mucho por Europa. Recuerdo que había unas acuarelas de París que me fascinaron, y se notaba este gran dominio, este gran manejo del color, de la acuarela y del dibujo también, porque una clave de el manejo en la acuarela, del trabajo en la acuarela, es el uso del dibujo, ¿no? Como la base. Entonces, y también creo que es interesante señalar que casi todas las acuarelas de Muñoz Mariño son de casas, son de, por ejemplo, museos, son de iglesias, son de sitios turísticos. Muñoz Mariño, sin embargo, no se centró en este género, no solamente hizo tampoco paisajes, hizo también retratos, pero y tal vez aquí se muestre esta vocación, este interés y esta formación en arquitectura. La mayor parte de su producción es de sitios, de lugares, de iglesias, de casas, es decir, de lugares apreciados desde el punto de vista arquitectónico. Ahí podemos ver, por ejemplo, algunas imágenes. Si nos damos cuenta, por ejemplo, del manejo del color, de la simetría, de la sombra, vemos que es perfecto. Si en algo se caracteriza Muñoz Mariño y en lo que aventaja, yo diría, a muchos acuarelistas, incluso actuales, es que no encuentras que, por ejemplo, las casas están mal distribuidas, están torcidas, que las paredes están bien hechas, están tan bien hechas que puedes reconocer algunos detalles como los ladrillos, puedes reconocer, por ejemplo, si una ventana está abierta, está cerrada, la sombra que, por ejemplo, hacen las tejas, el tejado sobre la parte superior de la fachada. Entonces, vemos ahí algunas imágenes donde podemos notar, ¿no? Este manejo casi perfecto de la acuarela, como acabo de decir, muy superior al de algunos maestros. Sin embargo, Muñoz Mariño sigue siendo un gran referente para los acuarelistas de hoy. Cuando preguntas a algún acuarelista, ¿cuáles son tus influencias en acuarela, ¿no? Una de ellas, quizá la más frecuente, es Osvaldo Muñoz Mariño. Hay quienes, por ejemplo, dicen, no, a mí me gusta Joaquín Pinto, por ejemplo, porque Joaquín Pinto ya hacía acuarela, pero el género, sin embargo, es un poquito distinto. Joaquín Pinto se centra más en escenas costumbristas. Tú encuentras, por ejemplo, que hace acuarelas de indígenas, por ejemplo, también de gente que vio personalmente, no retratos, pero Muñoz Mariño se centra particularmente en la acuarela. Y vamos entonces a hablar de este maestro. Ahí también podemos ver una foto del maestro Muñoz Mariño concentrado totalmente en su trabajo, como tiene que ser un artista. El artista, el momento en que se dedica a pintar, solo tiene ojos y solo tiene cerebro para su obra, ¿no? Puede caerse el mundo a su alrededor, pero el pintor va a estar siempre concentrado en su obra, que es solamente de esa manera en que uno puede lograr grandes cosas en pintura y en particular en acuarela. Quiero aprovechar justamente, ya que vamos a hablar de Muñoz Mariño, saludando a todos los acuarelistas, ¿no? No solamente de Quito, sino de todo el Ecuador, y en particular al grupo Matices. El grupo Matices que tiene también programada una exposición de acuarela, de la cual hablaremos más tarde. Vamos entonces a hablar de Muñoz Mariño. Jefferson, ¿sí? Prefiero llamarte Raúl, sin embargo, yo te conozco como Raúl, es más fácil para mí. ¿Qué es lo que más te llama la atención de Muñoz Mariño a nivel general, antes de profundizar en algunos detalles? ¿Sí? ¿Qué es lo que más te llama la atención del maestro? Vamos entonces primero de su obra. ¿Qué es lo que más te llama la atención de su obra? ¿Cuál, por ejemplo, ha sido qué ha sido lo que más te ha impactado? Porque ahora que tienes tanto contacto con las obras de Muñoz Mariño, de seguro has visto un montón de sus trabajos. ¿Qué es lo que más te llama a nivel de su obra? Y en segundo lugar, a nivel de su personalidad. Te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. A nivel de su obra, la obra de Muñoz Mariño es de una altísima calidad, pero particularmente a mí me gusta mucho el dibujo de Muñoz Mariño. El dibujo de Muñoz Mariño, como a través de los grafismos logra poder captar las texturas de las casas, las texturas de la vegetación, el encuadre de la obra, el manejo de la perspectiva es impecable. Tú puedes revisar la obra de Muñoz Mariño, no vas a encontrar una línea fuera de lugar, la verdad. Cuando de dibujos no vas a encontrar una línea fuera de lugar. Y sobre la acuarela,
muy aparte del manejo del color y la sombra, que también es maravilloso, la construcción de perspectivas del arquitecto es increíble. Cuando hicimos la discusión de disyunciones, hablaba yo con Yada Luzardi, que también es historiadora del arte y es una gran curadora, y ella fue quien curó las acuarelas de Muñoz Marín en esa exposición. Y ella decía que tenía un cierto que él construía su propia perspectiva. O sea, si quería pintar una calle y necesitaba que toda la calle entre, elaboraba una especie de lo que ahora en una cámara fotográfica sería un ojo de pez o una panorámica, para que toda la perspectiva le entrara dentro de la acuarela, y la construía en secciones. Es algo que el ojo humano no ve, o sea, no solo pinta lo que ve, sino él pinta todo el espacio. Y eso es algo que me llamó la atención y me sorprendió cuando fui por primera vez al Museo Muñoz Mariño. Te estoy hablando de cuando tenía unos 17 años y vi su obra. Vi que, por ejemplo, cuando quería que en la acuarela conste toda una edificación, hacía que conste por completo. O sea, veías que no faltaba nada, estaba bien hecha y estaba bien distribuida sobre la cartulina, ¿sí? No quedaba un espacio más acá, más reducido. Entonces, era perfecta. Y se nota también claramente cuál es la línea de fuga, el punto de fuga, ¿no? En la obra. Entonces, en perspectiva es perfecto, ¿sí? Y a veces cuando hablo de autores que manejan bien la perspectiva, no sé si conozcas a este gran maestro, murió hace poco en realidad, aunque obviamente no era un acuarelista, era un pintor al óleo, se llama Beksinski, ¿no? Es un pintor polaco, o fue un pintor polaco, que estudió igualmente arquitectura, era un arquitecto, él no hizo estudios formales en arte, pero obviamente su obra es una obra más decadente, ¿no? Te muestra un futuro apocalíptico donde encuentras justamente las construcciones, ¿sí? Los edificios, pero llenos de telarañas, como te digo, en escenarios apocalípticos, pero te das cuenta ahí que también hay una formación en arquitectura, lo mismo que encuentras en Muñoz Mariño. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Porque nunca les falla la perspectiva, ¿sí? Hacen que todo encaje, hacen que las líneas estén rectas, el dibujo coincide completamente con el manejo con el color. Por ejemplo, aquí vemos unas acuarelas, incluso es interesante cómo te da esa sensación, ¿no? Por ejemplo, de que debes ocultarte porque ya viene la lluvia, en ese paisaje donde encuentras que las nubes están totalmente negras, ¿no? O sea, que además te hacen pensar en Quito donde sí, tú en la mañana vas en camiseta porque hace calor. Y ya tipo 3, 4 de la tarde ya estás preocupado porque ves ya las nubes en el cielo, ¿no? Entonces, son aspectos que no pierde de vista y es algo que también me llamó la atención. A veces cuando se pinta acuarela, se pinta el edificio, por ejemplo, y se deja de lado el paisaje que está alrededor. Y aquí, como te digo, es algo que me sorprende en Muñoz Mariño, es el manejo de esos fondos, de esas sombras. Por ejemplo, en la que estamos viendo en este momento, bueno, Ya, sí, volvamos, si es posible, a justamente esa imagen. es impresionante como incluso la ruina, hasta la ruina de la casa maneja la perspectiva. No necesitas entender el cubo por completo como la edificación o el volumen completo hermético, sino que incluso en las ruinas la perspectiva está bien manejada. Entiendes que aquí hay más de un punto de fuga, obviamente, pero incluso notas la curva de la calle del lado derecho. Como que notas la curva y la ruina y los colores muy bien manejados, y se ve muy completa y la textura de la pared del lado derecho también es increíble. Sí, es perfecta. Y además tú puedes ver, por ejemplo, de qué manera está roída una de las paredes, sí, por ejemplo, en la casa que se encuentra al lado derecho, sí, tú puedes ver los ladrillos que asoman justamente porque se ha ido deteriorando la construcción. Entonces, son detalles que a veces pasan desapercibidos para el espectador, pero es algo a lo que te convoca Muñoz Mariño, a que observes detenidamente. Por ejemplo, ¿qué es lo que más te llama la atención así cuando ves una de sus acuarelas? Tú me dijiste un poco la perspectiva, pero algún detalle así en particular, algo que tal vez se nos pasa cuando recién estamos conociendo su obra, por ejemplo, que sé yo, una ventana. Cuando yo creería que el manejo sobre todo de las puertas y las puertas, ventanas y la materialidad es increíble. Cuando pinta una ventana de madera, se siente la madera. Se siente la madera. Se siente el desgaste de la madera, se siente la puerta. Y sobre todo, y en lo general,
Me parece maravilloso que Muñoz Mariño no pintaba en lugares turísticos, pero no pintaba objetos turísticos, que es diferente. O sea, él, tiene su reconocimiento de cronista de cronista de Quito por la UNESCO y dibujante de las ciudades patrimoniales y pintor de ciudades patrimoniales por la ONU. Pero tú revisas su obra, ves las ciudades patrimoniales, pero no ves los edificios que todo el mundo retrata. Él retrata muchas calles, muchas plazas, y a través de, si uno se detiene a revisar su extensa obra, puedes conocer el mundo, la verdad. Sí, y porque, y él lo dice en una de sus entrevistas, ¿no? Lugar al que iba, lugar donde sacaba sus materiales y se ponía a Mm. pintar. Entonces, no hay lugar, o sea, no necesariamente, como tú dices, se trataba de sitios turísticos que ya han sido pintados mil veces, sino que incluso escenas que a otros puede que no les causen ninguna impresión ni les llamen la atención, para él eran sitios donde podía sacar una acuarela fascinante, por ejemplo, como las que vemos aquí, ¿no? Entonces podemos ver unas montañas, ¿sí? Que posiblemente para un espectador que no tenga mayor conocimiento de arte pasen desapercibidas, ¿no? Pero que aquí sí te absorben por completo, ¿sí? Es algo que Es- logra Muñoz Mariño, Esa, si no me equivoco, es del Valle del Chota, si no ¿ya? me equivoco. Pero sí, son escenas que él pinta que salen de lo cotidiano. Por ejemplo, te puedo dar un ejemplo muy claro. eh, Todo el mundo pinta la iglesia de Santo Domingo. Sí. Todo el mundo pinta la iglesia de Santo Domingo, pero él pinta el portón posterior de la iglesia de Santo Domingo. Es decir, aquello que la gente no ve Que cuando la mira la gente no iglesia de ve Santo Domingo o cuando la pinta. cuando la pintan. El portón posterior de la iglesia de Santo Domingo, que es muy bello, y lo pinta de una manera, y solo pinta el portón. Entonces sí pinta cosas que no comunes y lo hace de una manera increíble. Sí, Bueno, lo hacía de una manera increíble. sí, justamente ahora que tengo cierto interés, ¿no? Ya diría personal por la acuarela, me he dedicado a la acuarela, pero la diferencia es que yo pinto siempre en lugares cerrados. Para mí es difícil, muy difícil pintar en lugares abiertos y, por ejemplo, pintar paisajes, ¿sí? Y también por eso creo que si hay una técnica, si hay una pintura que se acomoda bien justamente a la pintura de paisajes y de sitios abiertos, es la acuarela, porque puedes alcanzar esto, por ejemplo, esa claridad que encuentras en la segunda imagen, ¿sí? Que es esta construcción donde ves justamente posándose el sol, ¿no? Como que ya está en el ocaso ese sol Mm. y empieza a desvanecerse, pero ves justamente el manejo de la luz, cómo ilumina de manera diversa cada una de las paredes de las casas, cómo ilumina las calles y cómo está como cobijado por esas nubes, pero ya está poco a poco mostrando signos de que ya se está replegando, ¿no? Sí, Justamente porque sí. llega la oscuridad. Entonces, en ese sentido, Muñoz Mariño sigue siendo un gran referente, ¿no? Maneja justamente ese juego de luces y sombras. O también hay paisajes, por ejemplo, recuerdo que vi un paisaje de Venecia justamente hace años, donde veías el brillo del sol sobre el agua, ¿sí? Entonces, una cosa magnífica. Sí, que yo sí he visto en otros artistas, por ejemplo, hay un famoso acuarelista sueco que se llama Anders Zorn, ¿no? Que dices, wow, logra, pero lo mismo lograba Muñoz Mariño, o sea, que uno se quede admirado al contemplar cómo brilla justamente el sol sobre el agua. Sí. Entonces, es otro de los rasgos que encuentras en su obra. Eh, Tú utilizas, Raúl, el museo, ¿sí? O bueno, tú entiendes más que utilizas, tú Ujú. entiendes al museo como un lugar donde uno no solamente aprende, ¿no? Sino un lugar desde donde se cuenta historias, Ujú. ¿sí? Has trabajado ya en exposiciones como la de Muñoz Mariño y en otras exposiciones, ¿sí? Y quisiera saber eso. A ti, por ejemplo, según hablábamos, te gusta también contar historias, ¿no? Por eso te gusta la docencia. Ejerces Ujú. la docencia a la par de la dirección del museo. Y eh, por ejemplo, ¿qué historia, qué historia podría encontrar? ¿Qué historia podrías contarle a un joven, por ejemplo, que se acerca a la obra de Muñoz Mariño, ¿no? A la obra que está expuesta, por ejemplo, también podemos ver en el Museo Muñoz Mariño que hay algunas acuarelas de Muñoz Mariño. ¿Y qué nos están contando? Ok, bueno, yo le contaba, comenzando como habían hecho la semblanza del arquitecto, de dónde viene, lo que hizo, con quién conversó, con quién estuvo. Me parece importantísimo porque eso es lo que te forma al final de cuentas, lo que haces.
De ahí le contara también que es un arquitecto que trabaja mucho, que siempre está trabajando, que la señora Cristina me contaba una anécdota y me dijo que ella compró su primera televisión cuando su primera hija se fue a la universidad. No por falta de recursos, sino porque para el arquitecto la televisión era un distractor. Entonces Completamente. hay que trabajar mucho. Le contará también sobre su vida en México, le contará sobre sus relaciones con Guayasamín, porque de alguna manera también Guayasamín es lo más cercano a las personas, lo más reconocido, lo más que lo puedes sentir más cercano, aunque no es el único, pero lo puedes sentir más cercano. Entonces, cuando alguien escucha ya nombres cercanos o siente cosas que puede palpar, yo creo que te interesa más. Por ejemplo, también le contará de sus obras importantes aquí en Quito y una que la pueden conocer. Está aquí en la Casa de la Cultura, el Teatro Prometeo. Es justamente Un diseño de Muñoz diseño Mariño. de Muñoz Mariño. Entonces, cuando yo te cuento algo, quiero que te sientas cercano, que no te estoy contando algo de una persona súper extraña, sino de alguien que vivió en tu ciudad, que pues, caminó las mismas calles que tú caminas y que vivió un poco lo que tú has vivido, ¿no? Que no es alguien extraño, no es alguien Y mira que con salió de la realidad. sí, y mira que con los pocos datos que nos das, es como que ya uno se imagina a Muñoz Ajá. Mariño caminando justamente por estos lugares, constatando, por ejemplo, cómo se construyó el Teatro Prometeo. Sí, entonces interesante, ¿no? En este diálogo, por Sí, ejemplo, y a través de él podemos ya recrearnos un poco esa imagen del famoso arquitecto y pintor Muñoz sí, Mariño. Excelente. Eh, Hemos hablado con Jefferson sobre la vida y obra del maestro Osvaldo Muñoz Mariño y hemos acompañado este diálogo con algunas imágenes de las obras del maestro, muchas de estas de paisajes de Quito. Chío, igual que en el primer momento, sí, cuando estabas justamente seleccionando estas obras, cuando las buscabas y hacías esta selección, escuchabas también música, pero dijiste, no, estas son acuarelas de Quito, tengo que acompañarlas con música que justamente nos haga pensar en Quito, ¿no? Y en la relación que tuvo el arquitecto con Quito. ¿Qué música escogiste, Chío? Bueno, sí, estaba mirando estas acuarelas con mucha nostalgia, ¿no? Porque hay calles que se reconocen en las acuarelas de Muñoz Mariño. También estaba pensando en cómo sería él. Bueno, pensaba muchísimas cosas, pero lo imaginaba escuchando quizá música nacional, ¿no? Porque, bueno, no sé, es como también una parte de nuestra nostalgia. Entonces había pensado en una canción, había pensado en los violines de Lima, que era una agrupación, Agrupación. una Ujú. agrupación de la época, ¿no? 1970 quizá, no sé, pero mi papi escuchaba, ¿no? Entonces, más o menos mi papi hubiera tenido la edad de Muñoz Mariño, ¿no? Ujú. Entonces decía, puede ser que por ahí hayan escuchado, haya escuchado el arquitecto esto. Entonces pensé en las Tres Marías, pero en la versión de los violines de Lima. Muy bien, entonces vamos a escuchar esta versión escogida por nuestra querida Chio Soria.
Seguimos con Jefferson Paz, hablando del Museo Muñoz Mariño y de su fundador, el famoso maestro Osvaldo Muñoz Mariño. Vamos ya cerrando esta entrevista. Raúl, ¿qué proyectos vienen para este año? Y te invitamos también a que te dirijas al público y justamente los invites a visitar el Museo Muñoz Mariño. Ok, muchas gracias. A ver, bueno, al público, yo no solo les invito al Museo Muñoz Mariño, les invito a que vayan a todos los museos. El museo es el ente que construye la memoria social. Visiten los museos, visiten las galerías, consuman el arte y visiten el Museo Muñoz Mariño. En el Museo Muñoz Mariño van a encontrar muchas cosas. Es una casa muy antigua del siglo XVI, de las 14 casas más antiguas de la ciudad de Quito. Se puede ver en su construcción, en su materialidad, otras maneras de vivir, pero van a encontrar también obra del arquitecto y van a encontrar la biblioteca del arquitecto, que es una biblioteca pequeña pero extensa en conocimiento, diría yo, y van a encontrar obra de diferentes artistas. Siempre estamos renovando en las galerías del museo, siempre estamos en busca de nuevos artistas, así que si son artistas, acérquense al museo, que siempre hay oportunidad para poder exponer. Y van a encontrar siempre una sonrisa de quienes estamos ahí para recibirles y contarles un poco de la vida del arquitecto, de la ciudad, de San Marcos, y un poco de cómo el arte transforma. Muchas gracias, Raúl. Y ya saben, visiten el Museo Muñoz Mariño. ¿Cuál es la Cierto, no dirección? nos has dado la dirección. El museo queda en la calle Junín, la dirección es la Junín E227, entre Ortiz de Bilbao y Almeida. Es el barrio San Marcos, un barrio emblemático de la ciudad de Quito, un barrio poco conocido. También visiten San Marcos. Cuando visiten San Marcos se van a enamorar de San Marcos, porque es un barrio que está desconectado del centro histórico nuclear, no sé si cabe el término, pero con mucha cultura, mucha comida, variedad gastronómica, variedad de espacios y lugares. Entonces visiten San Marcos y cuando estén en San Marcos deseen una vueltita por el Museo Muñoz Mariño. Muchas gracias. Muchas gracias, Jefferson, Raúl, por tu labor liderando la rehabilitación y la programación de este espacio, y por recordarnos que la arquitectura es una herramienta cultural capaz de activar la memoria, y por recordarnos que debemos visitar los museos. Gracias por tu compromiso en fortalecer el diálogo entre el arte y el patrimonio, y por entender el museo como un espacio vivo de construcción colectiva. Y amigos oyentes, a ustedes gracias por escucharnos y por ser parte de este encuentro con la historia y la cultura de nuestro país. Nos despedimos entonces y hasta nuestro próximo encuentro. Esto fue La Galería del Diablo, un espacio de difusión para pintores y creadores. Gracias por acompañarnos. La próxima semana volvemos con nuevas voces, nuevas obras y nuevas preguntas que vale la pena escuchar. Síguenos en Facebook e Instagram como @Galería del Diablo y mantente cerca de lo que estamos construyendo. Todos los lunes de 11 a 12 del día por 100.9 Cultura FM. Nos escuchamos.